ahora al querido Rafael Barajas, el Fisgón, el hombre que lleva las riendas en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hoy con un invitado especial, pero antes de presentar al invitado, mi querido Rafa, me tienes que dar contexto hasta histórico de lo que significaría en esta lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este movimiento llamado Cuarta Transformación. ¿Qué significaría un veredicto de culpabilidad para Genaro García Luna? El presidente ha hablado de la no repetición. Estamos todos esperando, bueno, no todos, porque hay uno que otro que todavía suspira por Calderón. La gran mayoría de los mexicanos, podría decir, estaríamos esperando que se haga justicia. Si bien es cierto, queremos que se haga justicia en nuestro país, pues que en esta ocasión nos ayuden los gringos. Mi querido Rafa, te mando un abrazo, buenas noches, gracias por llegar a Sin Censura. Pues muy buenas noches, Vicente, y al contrario, yo te quiero felicitar por todo el trabajo que has estado haciendo, por toda la cobertura que has hecho del juicio de Genaro García Luna en Brooklyn. Mira, sin lugar a dudas, el tema de Genaro García Luna es un tema muy delicado. Dicen los señores del viejo régimen que lo que se está poniendo en juicio no es a García Luna, sino que es a todo México. Esto obviamente es una mentira, esto es obviamente un discurso que lo que busca es ocultar y diluir la responsabilidad que tienen ciertas personas, ciertas gentes, ciertos funcionarios en el horror que hemos vivido en México desde que se instauró la guerra contra el narcotráfico y desde que se desató esta terrible espiral de violencia que nos sigue afectando todavía en el 2023. Entonces, lo que se está juzgando, el caso de García Luna es una cosa muy delicada. Sin lugar a dudas, lo que estamos viendo es el juicio, no de México, sino que estamos viviendo el juicio de todo un régimen, que llegó mediante el fraude electoral a la presidencia de la República y que buscó perpetuarse mediante una estrategia que básicamente lo que hizo es socializar la violencia, rasgar el tejido social y buscar implantar un régimen totalmente antipopular. Es un hecho que durante el sexenio, una de las cosas que hizo Felipe Calderón al llegar al poder es lanzar su guerra contra las drogas, su famosa guerra contra las drogas. Existe un cable de Wikileaks que es muy importante, un cable que cuenta que el 16 de septiembre del 2006, poco después de las elecciones, fue Felipe Calderón a la Embajada de Estados Unidos y que ahí se estableció un acuerdo, que esa embajada decidió apoyar a Calderón en la presidencia a través de toda una serie de una agenda que le sirviera a los intereses de Estados Unidos. Esto traducido en español al lenguaje llano básicamente es lo que después conocimos como la guerra contra el narco. Pues es claramente un tema que le preocupaba a Estados Unidos y que le permitió a Felipe Calderón afianzarse en el gobierno. Ahora, ¿quién fue el estratega de la guerra contra el narco? ¿Quién aplicó las lógicas de la guerra contra el narco en aquel momento? Pues fue claramente Felipe Calderón. Y fue Felipe Calderón a través, de Genaro García Luna. Fue Genaro García Luna el estratega de este proyecto. Y lo que estamos viendo ahorita en los Estados Unidos es una cosa que hemos visto una y otra vez de la política de Estados Unidos, porque hay una cosa que hay que plantear con toda claridad. Por supuesto que el tema de García Luna plantea los vínculos del Estado mexicano, concretamente del Estado mexicano de Calderón con el narcotráfico, sí, pero también lo que estamos viendo es una estrategia que le ha servido a Estados Unidos, que ha utilizado Estados Unidos desde hace décadas, que ha utilizado Washington desde hace décadas, porque Washington ha sido el que ha organizado el grueso de los cárteles de la droga en las últimas décadas. Hay un viejo dicho que circula entre los narcotraficantes que dice que Washington te hace y Washington te deshace. Este fue el caso de Pablo Escobar Gaviria
en Colombia. Este fue el caso de del narco talibán en Afganistán. Este es también el caso de los cárteles de la droga en nuestro país. Entonces, lo que está, es decir, lo que vimos, pues, es una cosa muy delicada, es que para perpetuar el modelo neoliberal, primero se hizo un enorme fraude electoral y después se buscó perpetuar o afianzar al gobierno surgido de ese fraude electoral mediante una estrategia muy sofisticada de control a la población y que pasaba, entre otras cosas, por una guerra contra el narcotráfico que paralizó al grueso de la sociedad mexicana y la sumió en una lógica de violencia brutal. Yo recuerdo que durante el sexenio de Felipe Calderón, muchos periodisas decían que el gobierno estaba atacando a todos los cárteles menos a uno, que el cártel de Sinaloa. Esto lo dijeron Pepe Rebel, lo dijeron muchos estudiosos del tema. Y la agencia Stratford en el 2011 lo dijo también con toda claridad, dijo, aquí está claro que el gobierno ha decidido atacar a todos los cárteles menos a uno, que es el cártel de Sinaloa. Y por lo tanto lo que se estaba viendo es básicamente una reorganización de las redes de distribución y una reorganización de ese negocio multimillonario que es el negocio de las drogas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad, la guerra de las drogas, la guerra de Felipe Calderón, es una guerra típica del capitalismo. Es decir, estas guerras de la droga no son nuevas, no, ya habían ocurrido anteriormente. La primera, que está muy documentada, es la guerra contra China, ¿no? En la cual participan pues Inglaterra, Estados Unidos, otras naciones, ¿no? Y lo que tiene de peculiar las guerras de la droga, lo que tienen de peculiar es que lo mismo, la droga, que es el motivo de la guerra, ¿sí?, es también lo que permite financiar esta guerra. Es una guerra autofinanciable, es una guerra típicamente capitalista, son guerras, históricamente han sido guerras del libre comercio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es decir, ahora, históricamente Estados Unidos ha sido muy curioso porque se apoya a ciertos personajes, permite que crezcan, permite que se enriquezcan de manera increíble, los empodera, pero después los juzga. Es lo mismo que hizo con Noriega, es lo mismo que hizo también con Pablo Escobar Gaviria. Entonces, no sabemos, yo no sé, esta es la parte del juicio que no acabo de entender, es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo García Luna para que se enojaran todos estos señores que habían sido sus aliados y que tanto lo habían protegido? ¿O qué cambió para que García Luna dejara de ser un protegido del régimen? Lo que sí es un hecho es que lo que se ha revelado en el juicio es brutal, es una cosa tremenda, es básicamente la connivencia de las autoridades mexicanas al más alto nivel, de las autoridades de seguridad mexicanas al más alto nivel, con el crimen organizado. Y eso, aunque el veredicto nos exonerara a García Luna, cosa que se me haría extrañísima, ¿no? Aunque el veredicto lo exonerara, pues ya vimos todos estos testimonios y nótese que no se han presentado básicamente apenas se ha presentado algún documento, ¿no? Cuando se dice que se tienen más de 1 millón de páginas de pruebas y que de los 75 testigos que dijeron que se iban a presentar, se han presentado solo 25, pero esos 25 lo que revelan es verdaderamente escandaloso. Entonces sí, lo que se está juzgando en este tribunal es al gobierno neoliberal en México, porque a los gobiernos neoliberales panistas en México, porque hay que decirlo con toda claridad, García Luna empieza a ascender en la escalera del poder claramente en los tiempos de Vicente Fox, cuando lo hacen el directivo de la AFI. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que está en cuestión, es muy serio lo que está en cuestión. El régimen que mueve la patita, a pesar de que está o debería de estar en la lona con un juicio como este contra el personaje de lo que tanto enarbolaron, la guerra contra
contra el narco. Y bueno,